Imaginar cómo debe ser la vida de alguna de las personas que te cruzas por la calle es un juego divertido. Si tiene pareja, dónde vive, cuál es su trabajo, sus aficiones, sus proyectos. A lo mejor podría llegar a ser tu mejor amigo, o a lo peor, estamos ante un asesino a punto de cometer un crimen. En este caso, si la mirada se dirige a nosotros, hay que procurar que el juego no se convierta en realidad. Un hombre conduce por el centro de Benicàssim. Son las 4 de la madrugada y está fuera de sí. Necesita una mujer para satisfacer sus deseos sexuales y sabe que el mejor momento para encontrar a su víctima es cuando las discotecas cierran y las calles se quedan vacías. Está a punto de cometer su primer asesinato. El hombre observa desde su vehículo a una chica que camina sola de regreso a casa. No hay nadie más en la calle y decide acercarse hasta la joven. Al llegar a su altura, se ofrece a llevarla. La chica le conoce de vista y acepta, aunque vive a tan solo un par de manzanas. Cuando se da cuenta de que el hombre no para en su calle, empieza a chillar. El agresor aparca en el arcén y la golpea para hacerla callar. Con una navaja automática, le rasga la camiseta a tiras y la usa para maniatarla. Le quita las bragas, se las pone en la boca y la amordaza con una cinta adhesiva que lleva en la guantera. Cuando consigue reducir a la chica, el agresor se desvía por un camino sin asfaltar. Saca a la joven a empujones hasta que cae al suelo y se golpea la nariz con una piedra. El hombre la lleva hasta un lugar apartado, la tira al suelo y la estrangula hasta matarla. Después oculta el cuerpo con lo primero que encuentra en la zona: un cubo, sacos de cemento y unas ramas cortadas con la misma navaja. La víctima es Sonia Rubio. Muere asesinada la madrugada del 2 de julio de 1995 en Castellón. Era profesora de inglés. Tenía 25 años y acababa de llegar a Benicàssim después de pasar una temporada en el extranjero. Ella viene de un viaje, de Londres creo que viene, deja la maleta encima de la cama sin deshacer en el apartamento y sale con los amigos. Le dijo a su madre que regresaría pronto y ya no vuelve. Aprovecho desde aquí para pedir la ayuda de toda la población que haya podido ver algo aquella noche o que durante este mes tan angustioso que estamos pasando haya observado alguna actitud extraña en algún vecino, algún comportamiento raro. Las tareas de búsqueda se prolongan durante 5 meses en los que la fotografía de Sonia se divulga por todo el país. La familia y sus amigos no pierden la esperanza de encontrarla con vida hasta que en noviembre la prensa abre sus portadas con la peor de las noticias. Su cuerpo aparece en la montaña del Pla de Batalla, entre Benicàssim y Oropesa. La Guardia Civil recibe el aviso gracias a un arquitecto que, paseando por la zona para estudiar el terreno, encuentra el cuerpo oculto tras unos matorrales. El olor a putrefacción le lleva hasta los restos de la joven. El cadáver presenta marcas de asfixia en el cuello. A unos metros de distancia hay una piedra con manchas de sangre que se identifica como la de Sonia. Sonia está maniatada con las manos a la espalda. Le han metido su ropa interior dentro de la boca. Y el elemento que más pistas puede aportar a la Guardia Civil es una cinta adhesiva marrón de 18 milímetros de ancho con la que Sonia ha sido amordazada. Que era una medida que no es estándar y que nos había vuelto locos porque no sabíamos, no se fabricaba ninguna medida de ninguna marca con esas, ninguna cinta con esas medidas.
La cinta adhesiva puede llegar a ser una pista definitiva para resolver una investigación criminal. Su color, su anchura, el material, el lugar donde se fabrica, hay muchos aspectos que la pueden convertir en única. El asesino de Sonia Rubio no deja huellas en la cinta de 18 milímetros con la que la amordazó antes de matarla. De haberlas dejado, la policía científica las hubiera encontrado. El asesinato de Sonia Rubio es solo el principio de 3 años de terror en Castellón. 2 meses después, en enero de 1996, el cadáver de una prostituta, Natalia Archelós, aparece en avanzado estado de descomposición en el camino de Bora-Riu, en Villarreal, cerca del río Mijares. A finales del mismo mes, Castellón amanece con un nuevo asesinato. Se trata de Francisca Salas, prostituta y heroinómana. Su cadáver está a pocos metros del primero, oculto bajo la basura de la zona, con una prenda de punto alrededor del cuello y una bolsa de plástico tapándole la boca. ¿Han descubierto otro? 3 días después ya se habla de la fosa común de Bora-Riu. El cuerpo de otra prostituta, Mercedes Vélez, aparece a tan solo 50 metros de los otros 2 cadáveres. Por el grado de descomposición de los cuerpos, los investigadores creen que las 3 mujeres han sido asesinadas hace meses, y los restos de prendas y ataduras alrededor de sus cuellos indican que han sido estranguladas. Cuando el asesino estrangula a su víctima, le rompe el hioides, un pequeño hueso situado entre la base de la lengua y la laringe. Aunque pase el tiempo y el cadáver esté prácticamente descompuesto, un hioides roto permite a los forenses determinar la causa de la muerte. Las autopsias concluyen que las 3 prostitutas de Bora-Riu han sido asesinadas hace 6 meses y que todas ellas han muerto estranguladas. Son pocos días cuando aparecen las 3 mujeres. Se hablaba de una especie de Jack el Destripador de prostitutas en Castellón. La investigación se enfocó así al principio. Son 3 chicas que por cosas, vidas evidentemente marginales y rotas, de básicamente heroína, acaban en la antigua Nacional 340, en la zona de la Raya, y acaban pues ofreciendo relaciones sexuales por 2.000 pesetas. La sociedad reclama una respuesta policial rápida porque ya son demasiadas muertes sin esclarecer en pocos meses. La presión es tan fuerte que la policía se precipita y detiene sin pruebas a Claudio Alba, que se convierte en el blanco de la rabia e indignación de Castellón a su entrada en los juzgados. ¡Lo que tenéis que hacer es que me lo maten! ¡Que lo maten! ¡La policía no hace nada porque... Se le acusa de los 3 crímenes de Bora-Riu y la policía continúa sin vincular estas muertes con la de Sonia Rubio. Lo primero que me dijo fue: yo no he hecho nada, no sé por qué quieren que yo me trague este marrón, haz lo que puedas, tira del hilo hasta donde creas que tengas que hacerlo, porque no tengo absolutamente nada que esconder. La policía intenta que yo cargue con las consecuencias de algo que ha hecho otro, porque no deben tener a nadie, pero yo te puedo dar mi palabra de que no tengo nada que ver con esos crímenes. Una persona bebedora, digamos que un poco echado para adelante, hablador, ¿no? Y él se ofrece, en un momento dado, y le escuchan varios testigos, a hacerse cargo de la seguridad de las chicas. Entonces, que es una tarea que no es muy sencilla y entonces él se ofrece. Entonces, además su coche era parecido al coche que habían visto subirse a las chicas en aquellos días, y acaba siendo detenido. La detención de Claudio Alba supone un gran éxito policial que recoge la prensa. Durante un año, 4 agentes de policía, ayudados por todos sus compañeros, han recogido pelo a pelo, huella tras huella, los datos necesarios para detener a Claudio, un hombre del que los familiares de las asesinadas ya sospechaban hace tiempo. Estoy seguro que en Castellón hoy todos dormimos más tranquilos. Nada más lejos de la realidad. La tranquilidad de Castellón dura poco. Claudio lleva un mes en la cárcel cuando el cadáver de otra chica aparece flotando en una balsa de agua de la localidad de Honda. Es la 5ª víctima. Estaban labrando y vimos algo que no era normal, el chaval aquel, y fuimos allí y vimos que era prácticamente, y para mí, que esto parece una persona. Con ayuda de los bomberos la sacamos y es una mujer que aparece totalmente desnuda, ya en un estado avanzado de descomposición y con las manos atadas a la espalda. La autopsia confirma una vez más que la víctima ha sido estrangulada.
Pero en esta ocasión, el criminal introduce un nuevo elemento. Le rasga las yemas de los dedos índice para dificultar el proceso de identificación. Por la descripción física todo apunta a que se trata de Amelia Sandra García, una joven de 19 años que había desaparecido meses antes en Castellón. Los forenses fotografían el cráneo encontrado en la balsa y colocan la imagen sobre una fotografía de Amelia Sandra. Una vez superpuestas, se comprueba si el tamaño de las cavidades se ajusta al de las facciones de Amelia. Las medidas encajan. Se acumulan los crímenes sin resolver en Castellón. Claudio Alba sigue procesado por 3 de estos asesinatos, a pesar de que no hay ni una prueba contra él. Es 1998. Han pasado 3 años desde la desaparición de Sonia y aún no hay respuesta. La élite en homicidios de la Guardia Civil entra en juego. Todas ellas aparecen desnudas, todas ellas sus bragas aparecen cortadas por los laterales, todas ellas aparecen amordazadas o atadas con prendas de las víctimas, normalmente prendas interiores. Entonces vemos que todas las inspecciones oculares son un calco, por lo que pensamos que estamos ante un solo autor. Todas las víctimas son mujeres jóvenes, abordadas de madrugada en zonas de discotecas o prostitución. Aunque no hay restos de semen en los cuerpos, se determina que el móvil es sexual. En principio se barajan varias hipótesis, pero nos centramos sobre todo en personas con antecedentes por temas de agresión sexual o violación. Y luego comenzamos a filtrar pues gente que está fuera, gente que ha disfrutado de permisos, y con ese trabajo de elaboración llegamos a una lista cerrada de personas que pudieran ser posibles candidatos de la investigación. La Guardia Civil encarga al psiquiatra y criminólogo Vicente Garrido la elaboración de un perfil psicológico del asesino de Castellón para filtrar la lista de sospechosos. Garrido analiza el modus operandi y el tipo de víctimas, y su conclusión es que se trata de un psicópata capaz de llevar una doble vida. Se trata de una persona plenamente integrada, que tiene un trabajo, que puede pasar desapercibido. La forma de matar revela control. No hay cabezas separadas del tronco, no hay una orgía de actos de agresión brutal, no hay desmembramientos. Hay una muerte planificada y controlada, y no sádica. El mapa criminal del asesino de Castellón empieza en Benicàssim tras el asesinato de Sonia Rubio. 25 kilómetros al sur, Villarreal es el siguiente escenario en el que abandona los cadáveres de las 3 prostitutas de Borarriu. El último punto es Onda, a 15 kilómetros hacia el interior, donde aparecen los restos de Amelia Sandra García. La teoría del círculo dice que al unir los lugares más alejados en los que ha actuado un asesino en serie, se puede trazar con ellos una circunferencia y dentro de ella está el domicilio del asesino. Castellón de la Plana se perfila como el lugar donde empezar a buscar. Las conclusiones del psiquiatra van más allá. El asesino vive con su madre o con alguna persona mayor, pero no en pareja. Nadie en su entorno sospechará de él, aunque debe tener antecedentes policiales. Una persona que en un momento determinado es capaz de cometer una explosión tan enorme de violencia debe haber mostrado a alguien o en algún momento esa capacidad de violencia. Entonces yo planteé que probablemente tendría algún tipo de antecedente por un acto violento. Gracias a los datos que facilita Vicente Garrido en su perfil psicológico, la lista de agresores sexuales de la Guardia Civil se reduce a un nombre: Joaquín Ferrandiz Ventura, conocido en su entorno como Chimo. Chimo es un chico normal y corriente, muy educado, muy correcto, con una amable frialdad, diría yo, que un trabajador estupendo, muy querido en su trabajo, vive con su madre está viuda, viven los dos solos, tiene otros 2 hermanos aquí, tiene una vida totalmente normal, tiene novia, una vida muy normal. Ferrandiz tiene 32 años, trabaja como agente de seguros en Winterthur y vive en Castellón de la Plana. La única mancha en su expediente son sus antecedentes por agresión sexual. A la edad de 26 años es condenado por un intento de violación que nadie en su entorno quiso creer. Y finalmente entra en prisión prácticamente como un inocente. Los funcionarios de la cárcel donde cumple condena, cumple 5 o 6 años de los 14 que le cayeron, los funcionarios salen convencidos de que muy probablemente fuese un tío inocente, de que aquello fue un error.
Pero el propio Ferrandiz se coloca en el punto de mira de la Guardia Civil y confirma las sospechas sobre él, porque días más tarde, una testigo protegida de la policía le identifica como el hombre que ha intentado estrangularla de madrugada. Intenté echar a correr, tropecé con la furgoneta que había y caí al suelo. Esta persona aprovechó para sentarse sobre mí. Empezamos a forcejear, yo seguía gritando. Le dije que por favor que no me matara, que no me hiciera nada, pero finalmente perdí el conocimiento. Pero es una chica muy valiente, opuso mucha resistencia, se peleó con él y gritó mucho, y entonces unos vecinos que oyeron el follón bajaron y fueron los que hicieron que ella casi se escapase, ¿no? De una muerte casi segura. Ahí la tenía metida como aquel que estaba estrujándola, porque yo sentía los gemidos de la muchacha existiendo, y yo le dije, oye tú, ¿pero qué coño está haciendo la criatura esa? ¿A usted no le importa? ¿Y cómo que no me importa? Y entonces ya di la vuelta al coche, abrí la puerta, le cogí el cinto y le tiré un fuerte, lo saqué todo. Pero tuve que pegar fuerte, no salía el tío, estaba ahí enganchado. La Guardia Civil cree estar por fin ante el asesino en serie de Castellón, pero como no tiene pruebas contra Ferrandiz, decide mantenerle bajo vigilancia las 24 horas del día. Seguirle de día y de noche, las 24 horas, averiguar toda su vida, todo lo que hace, sus contactos, sus amigos, su novia, su familia, todo. Una persona que por la mañana se dirige a su trabajo, cumple con su trabajo, luego sale, se va a su casa, se asea y sale a tomar una copa, tiene un comportamiento normal, habla con mujeres, incluso durante el tiempo que le estuvimos siguiendo mantenía una relación sentimental con una chica. Los sábados él la dejaba, él se suponía que salía por su cuenta y ella con sus amigas. A él le gustaba esperarla en la zona donde ella vivía hacia las 5 o las 6 de la mañana y sorprenderla, aparecer con el coche pitando, y entonces le decía, no te tengo dicho que no vayas sola por Castellón, que las cosas están muy mal, que hay mucho hijo puta. A Chimo le gusta salir los fines de semana con los amigos. A altas horas de la madrugada, cuando su pandilla se va a dormir, él decide quedarse solo en la discoteca. En ese momento, la actitud de Ferrandiz se transforma por completo. Salía a la calle con el coche, se tiraba 2 horas dando vueltas, si veía una mujer se paraba, la observaba, la seguía. O sea, era una cosa increíble. Estaba descontrolado y, vamos, era tremendo. Hubo una persona que lo definió como un depredador. O sea, la cara que nosotros le veíamos cuando nos cruzábamos con él era como una persona que va en busca de una presa, desencajado y nervioso, ansioso, con ansiedad. Chimo no imagina que diversos coches de la Guardia Civil le siguen día y noche. Se siente seguro y la madrugada del 12 de julio decide volver a actuar. En el garaje de una discoteca de Benicàssim, Ferrandiz manipula la rueda del coche de una chica sin que ni ella ni la Guardia Civil se den cuenta. La joven arranca su vehículo y al cabo de pocos metros tiene un aparatoso accidente que la deja malherida y semi-inconsciente. Entonces vemos que Ferrandiz es el único que sale de su coche, se acerca al de esa chica, la coge en brazos, la mete en su coche y sale con ella. Y claro, él ve que van 5 o 6 coches detrás de él, va derecho al hospital, porque él en ningún momento puede pensar que somos agentes de la Guardia Civil, pero lo que sí piensa es que son gente que han observado el accidente y él va a llevarla al hospital, y de hecho la lleva al hospital y le deja incluso su número de teléfono. Ha hecho una acción buena. Señorita, he dicho que no voy a decir nada, lo siento. Hay una necesidad de discreción que impide revelar ningún dato, ¿eh? El juez, José Luis Albiñana, ordena el inminente ingreso en prisión de Chimo, aunque no hay pruebas para imputarle ninguno de los crímenes. La última oportunidad está en el registro de su domicilio. Si no encuentran nada en su casa, habrá que dejarle en libertad y ya no volverle a seguir. Se la juegan a una sola carta. Yo creo que el registro duró unas 12-14 horas y él no bebió ni un vaso de agua. Además era en pleno verano con un calor insoportable. Él aguantó estoicamente todo. Y él incluso ya se permite humor negro y se acerca y algún agente oye como dice frío, frío, por ahí vas mal, no sé qué, te vas a quemar, más caliente. O sea, él juega con ellos un rato. De pronto, desde una habitación de la casa se escucha un grito, bingo, y un revuelo entre los agentes que llevaban meses esperando la prueba definitiva para meter a Ferrandiz entre rejas. En un armario encontramos la cinta. En un rincón de un armario encontramos la cinta. Nada más encontrarla, indudablemente yo cogí un calibre y la calibré 18 milímetros. Y dije,
la palabra a los compañeros bingo. Es la cinta con la que Sonia Rubio es amordazada 3 años atrás. 18 milímetros. Una cinta única que no se comercializa en España. El problema es que cuando en la siguiente habitación encuentran el tema de la cinta es cuando todo cambia y él ya busca a su abogada y le pregunta, por esto me puede caer pena de cárcel, ¿cuánto me puede caer por esto? En la casa de Chimo también encuentran el tapón de la rueda que deshincha en su último intento de asesinato y la navaja automática con la que cortaba la ropa interior de sus víctimas. Ya no tiene sentido seguir callando. El propio Joaquín Ferrándiz dibuja de su puño y letra el recorrido que hacen los últimos minutos de vida de Sonia Rubio. Un mes después de ser detenido, Chimo se viene abajo y decide confesar el resto de los asesinatos. Crimen tras crimen, Ferrándiz relata con frialdad y precisión cada una de sus atrocidades. Cuando le preguntan, bueno, ¿por qué sabemos que tú no eres un fantasma, que te estás echando esto para que te dejemos en paz, ¿no? Dice, pues mira, esta chica la maté, cuando la maté me quiso robar con una... Era una prostituta, me quiso robar con una jeringuilla, le quité la jeringuilla, se la clavé en la frente y luego la maté. Y era así. O Sonia, cuando a Sonia la iba a matar, se cayó y se dio contra una piedra en la nariz y se hizo sangre. Y efectivamente esa piedra tenía sangre de la nariz de Sonia Rubio. O sea, él dio detalles inequívocos de los crímenes, ¿no? Más que estar arrepentido, que en ningún momento yo lo he visto arrepentido, le daba vergüenza. Le preocupaba. Él siempre contaba algo, pero los detalles macabros los evitaba. Él no quería dar la sensación de que era un monstruo. En una entrevista que meses más tarde concede al diario El Mundo, Joaquín Ferrándiz explica que confiesa para que le pongan en tratamiento psiquiátrico. Sé que debo estar en la cárcel, pero ya que tengo que cumplir una larga condena, lo único que quiero es aprovechar el tiempo en un centro penitenciario donde pueda recibir asistencia psicológica adecuada. La confesión de Chimo deja libre de cargos a Claudio Alba, que pasa 5 meses y medio en la cárcel por 3 crímenes que no ha cometido y que sigue en libertad vigilada hasta ese momento. ¿Y ahora qué le pide usted a la justicia por todo lo que usted ha pasado, Claudio? Bueno, eso con dinero ya no lo pagan. Yo a la justicia lo que pido es que esa gente que sean más responsables, porque ya no solo por lo mío, es que en una sociedad lo que habemos, y que casos como el mío hay muchos aquí en España. Claudio desde entonces no volvió a ser la misma persona, comenzó a beber más habitualmente y llegó un momento en que enfermó y falleció a los 2 años de haber sido desvinculado de ese procedimiento judicial. Lo más sorprendente es que cuando Chimo mata a Sonia Rubio lleva 3 meses en libertad vigilada después de haber cumplido condena por una agresión sexual. Y mientras él continúa matando de madrugada, los funcionarios de justicia que evalúan su conducta hablan de alguien con una vida estable, con un buen trabajo y completamente reinsertado en la sociedad. Por primera vez en España, se juzga al Estado como responsable civil subsidiario porque ningún profesional supo ver que estaba ante un asesino en serie. ¿Por qué alguien pone Kleenex en los ojos de una adolescente de 17 años? Previamente la ha atropellado para poder simular que la lleva a un hospital. ¿Por qué pone un trapo sucio en su boca? ¿Por qué la ata hacia atrás? ¿Por qué le golpea en la cabeza? Es un acto de agresión sexual muy violento. Nadie se preguntó, ¿cómo es que un tipo ordinario y bien integrado comete un delito tan violento? Yo creo que eso es justamente lo que se debió señalar en el juicio como negligencia de la administración penitenciaria. Joaquín Ferrándiz es condenado a 69 años de cárcel. El Estado queda libre de cargos y las familias de las víctimas ni siquiera cobran la indemnización. La sentencia no le considera un enfermo mental. Chimo sabía en todo momento lo que hacía cuando estrangulaba a las chicas. Porque yo incluso le llegué a preguntar, ¿cuánto tiempo se tarda en estrangular a una persona? 2 minutos, en efecto. Son 2 minutos haciendo presión. Y durante esos 2 minutos, ¿qué le pasa a uno por la cabeza? Pues solo odio. Y el odio, ¿de dónde viene? ¿Qué te lo ha generado? No lo sé. Es encontrarme con ella, quizás en una ocasión me respondió. Porque eran mujeres fáciles.
Según el Código Penal, Joaquín Ferrandiz saldrá en libertad como máximo en el 2023, a la edad de 60 años. Durante estos 9 años en prisión, no ha recibido ningún tipo de tratamiento psiquiátrico para curar su psicopatía. La única pregunta que queda es si Joaquín Ferrandiz volverá a matar. Ante la ausencia de tratamiento, una de las pocas tratamientos que da la naturaleza contra las psicopatías es que se apaciguan con los años. Posiblemente a la edad que salga, 50 y tantos años, pues esas, digamos, valencias psicopáticas hayan cedido bastante y pueda llevar una vida relativamente normal. Puede marcharse fuera de España, puede decidir vivir en cualquier sitio, allá donde se encuentre, con otro nombre, con otra historia que presentar a los demás. Quizá ya recuerde lo que sintió, quizá recuerde lo poderoso que fue, y a lo mejor en esa otra realidad decide que vale la pena volver a vivir aquello. El año 2003 empieza con una oleada de extraños crímenes en Madrid que ponen en vilo a la sociedad, a la policía y a los medios de comunicación. Está a punto de aparecer un nuevo asesino en serie en España. El primer crimen tiene lugar a plena luz del día. El 24 de enero, Juan Francisco Ledesma muere asesinado de un tiro en la cabeza en una portería del barrio de Chamberí, en el centro de Madrid. Su ejecutor no tiene compasión y le dispara ante la mirada de su hijo de 3 años, que ve como su padre cae desplomado después de la detonación. El niño siempre me dice que él estaba tomando el vaso de leche y que entró un señor. Estaba muy enfadado, que tenía una cara muy fea. Sus juegos se relacionan exclusivamente a muertes, a asesinatos. Está jugando con sus muñequitos y de pronto dice, se cayó, llegó un hombre, lo ha matado. Si Dios quiere y si hay justicia, pues se pudra en la cárcel. 11 días después, Juan Carlos Martín Estacio espera al autobús en una marquesina de Alameda de Osuna. Son las 3 de la madrugada, hora en la que vuelve a casa después de terminar su turno como empleado de limpieza en el aeropuerto de Barajas. Su asesino llega por detrás, le pide que se ponga de rodillas y le dispara en la nuca. El tiro es certero y Juan Carlos muere en el acto. Ese mismo día, por la tarde, un hombre entra en el bar Rojas de Alcalá de Henares y mata a sangre fría al camarero y a una clienta del establecimiento. La dueña del bar recibe 3 balazos, pero logra sobrevivir. Entonces ella sale corriendo, intenta pues eso, refugiarse. Y entonces el autor la sigue y le dispara primero en una pierna. Ella se sigue arrastrando, se esconde y le dispara 2 veces más, que le da en el tronco. Y ella dice que se hace la muerta. Al día siguiente, la prensa recoge los 3 crímenes sin relacionarlos. Pero un elemento en la escena del crimen de Juan Carlos, en Alameda de Osuna, atrae especialmente la atención de los medios de comunicación y le da un giro a esta historia. Juan Carlos yace en el suelo boca abajo con un orificio de entrada de bala en la nuca y de salida en el ojo. Le han disparado por la espalda. Conserva su mochila y su dinero. La policía rastrea la zona y encuentra restos de munición próximos a la marquesina del autobús. Y sobre los pies de Juan Carlos aparece un naipe, unas de copas sin manchas de sangre y con el reverso rojo. El crimen de Juan Carlos lo cambia todo. El crimen de Juan Carlos, con ese as de copas que aparece allí, pues provoca que la prensa efectivamente empiece a hablar del asesino de la baraja, del asesino del naipe y, bueno, pues Madrid desde luego empieza a vivir aquello como la irrupción de un asesino en serie. Un mes después, el recién bautizado asesino de la baraja vuelve a actuar. Lo hace de madrugada, esta vez en la localidad de Tres Cantos, al norte de Madrid. Ya ha matado a 4 personas y tiene ganas de más. Eduardo y Ana están en el portal de casa charlando. Son las 3 de la madrugada y están despidiéndose después de haber estado bailando en una sala de fiestas. El asesino va en su coche y les ve al pasar por la calle perpendicular a la que están ellos. Decide que serán sus próximas víctimas. Aparca el vehículo en la siguiente manzana.
Sale del coche y toma la calle en la que están Eduardo y Ana. Se acerca a ellos. Creen que les va a pedir un cigarro, pero cuando llega a su altura, saca su pistola del bolsillo de la cazadora y sin mediar palabra dispara a Eduardo en la cabeza. El proyectil le impacta en la cara. Le entra por la mejilla derecha junto a la nariz y le sale por la parte trasera del cuello. La bala aparecerá a unos metros de distancia de donde suceden los hechos. Eduardo cae al suelo. Sangra abundantemente. Al mismo tiempo, Ana se agacha y se tapa la cabeza para protegerse. El asesino le apunta y dispara, pero el arma se le encasquilla con una redecilla de ajos que había cosido a una arandela de plástico para recoger las vainas y no dejar pruebas balísticas. Sabe que tardará demasiado tiempo en arreglar el mecanismo y decide marcharse del lugar, pero antes lanza un 2 de copas. El nuevo naipe tiene el reverso azul marcado con un punto de rotulador en el centro. Eduardo logra salvar la vida a pesar de que el disparo le destroza la mandíbula. Tendrá que someterse a más de 10 operaciones, aunque lo peor serán las secuelas psicológicas. El joven explica a los psiquiatras la pesadilla que no logra olvidar. Agacho la cabeza y siento como un retumbar en mi cabeza, una explosión. Mi cerebro me decía, me dispararon, ¿qué hago? ¿Qué hago? Lánzate, lánzate. Me tiro al piso. Oigo a la chica decir, estás loco, ¿por qué le has disparado? El as de copas que aparece en la marquesina de autobús de Alameda de Osuna tiene el reverso rojo. El 2 de 3 cantos tiene el reverso azul y un punto en el centro. Los dos naipes son de mazos diferentes. Si se trata de un juego, la policía acepta el reto y oculta esta información a los medios de comunicación. Será su as en la manga. Hay que pensar que en el mundo en el que vivimos, donde la televisión y los medios de comunicación hacen tan grandes a las personas en muy poco tiempo, hay gente capaz de atribuirse crímenes por tener su momento de gloria en televisión. Y esto es así, esto es real. La policía, sabedora de esto, guarda detalles de los crímenes que solo puede saber el asesino. El 2 de copas ha entrado en juego. El nuevo naipe hace que los medios de comunicación dediquen horas de televisión y titulares en prensa para descifrar un posible mensaje oculto y mágico en las cartas. El diario El Mundo echa mano de la cartomancia y publica que en la baraja española el palo de las copas simbolizaría las emociones y los estados íntimos de experiencia. Se repasa todo el palo tanto al derecho como al revés y cobra fuerza la hipótesis de que pueda tratarse de un juego de rol. En la sociedad crece la inquietud. Si es un asesino en serie, no hay manera de predecir cuál será su siguiente paso. Ha matado a cualquier hora del día, en diferentes lugares y sin relación entre las víctimas. Después del as y el 2 de copas, la pregunta está en el aire. ¿Quién será el 3 de copas? La respuesta no se hace esperar. El tercer naipe llega pronto y no lo hace solo. Han pasado 11 días desde el intento de asesinato de Eduardo y Ana en Tres Cantos, cuando un matrimonio de origen romano muere a tiros en Arganda de Rey, al sudeste de la capital. Junto a los cuerpos, el 3 y el 4 de copas de reverso azul y punto en el centro. Aparece el hombre con un disparo de arma de fuego también por la espalda. Él no tiene señales de defensa. Lleva al hombro, lleva una mochila y una de las manos todavía la tiene en el bolsillo. O sea, eso da la sensación de que fue totalmente por sorpresa. O sea, no se enteró, no le dio tiempo ni a sacar la mano del bolsillo. La policía científica rastrea cada escena del crimen en busca de elementos balísticos y en todos los escenarios aparecen restos de munición, a pesar de que, según una superviviente, el asesino usa un recogevainas casero atado a la pistola. El cañón de cada pistola deja en la bala y la vaina de un cartucho disparado unas marcas únicas, exclusivas de cada arma. El laboratorio de balística compara a través del microscopio tanto estas finas estrías como la perforación de la aguja percutora para analizar si las balas han sido disparadas con la misma pistola. El estudio de la munición también permite identificar el modelo y el calibre del arma. El resultado del análisis desvela que todos los crímenes del asesino de la baraja se han hecho con una Tokarev calibre 7,62 milímetros. Es un arma extraña, muy popular rusa
y en la Primera Guerra Mundial. En los años 50 se considera imbatible por su simplicidad y funcionalidad, pero quedará relegada por las automáticas. Actualmente es casi una pieza de coleccionista. Que sea la misma arma confirma que se trata de un mismo autor, de un asesino en serie. Y que sea un arma tan rara y difícil de conseguir en España, abre la que será la línea de investigación fundamental de la policía: buscar en el ejército. España tiene misiones, ha tenido misiones en Bosnia y en países de la Europa del Este y empiezan a apuntar por ahí, ¿no? Buscan a militares o a soldados de reemplazo que hayan estado en esos países. El diario El Mundo encarga un perfil psicológico del asesino a Vicente Garrido. La policía no lo tendrá en cuenta en su investigación, a pesar de que en este informe podría estar la clave para encontrar al criminal más buscado de Madrid. Sabían que era militar, pero ¿dónde buscar? La clave del perfil es: busca en sujetos fracasados que viven solos o con algún familiar que poco antes de empezar a matar hubieran sufrido un grave hándicap, una grave humillación personal, tal como un despido o una separación del cuerpo. Ahí estaba la clave y por razones que desconozco, esto no fue tenido en cuenta. Según Garrido, el asesino debe ser un militar expulsado del ejército, de entre 25 a 30 años, con un nivel educativo bajo y que actúa en una zona muy delimitada de Madrid. Es el perfil geográfico del asesino del naipe. Madrid es la base de operaciones del asesino de la Baraja, cuyo debut criminal arranca en el mismo centro de la capital, en el barrio de Chamberí. El segundo asesinato ocurre en la Alameda de Osuna, un crimen que firma con el as de copas. Alcalá de Henares es el siguiente escenario donde mata a 2 personas más sin dejar naipes. Mientras que en Tres Cantos falla en su intento de asesinato, pero deja el 2. La ruta termina en Arganda de Rey, con 2 víctimas más y el 3 y 4 de copas. Arganda y Tres Cantos son los 2 puntos más alejados, con 52 kilómetros de distancia. Al unirlos se forma el diámetro de un círculo geográfico. Los investigadores creen que el asesino de la Baraja vive dentro de él. Los supervivientes describen a un hombre alto, de complexión atlética, moreno y con una edad comprendida entre los 23 y los 28 años. Su testimonio también permite ponerle cara al asesino del naipe. El retrato robot por ordenador es más fiable cuanto más concretos y especiales sean los detalles que recuerde el testigo. El pelo, la barba o el color de los ojos son rasgos fácilmente modificables con postizos o disfraces, mientras que una cicatriz, un tatuaje o un defecto físico pueden ser claves en la identificación de un sospechoso. El resultado final no pretende ser una fotografía exacta, sino una aproximación al rostro del asesino. Y este es el resultado. Son los retratos robot del asesino del naipe. La conmoción en Madrid es tan grande que los cuerpos de seguridad tratan de dar una imagen de unidad en la resolución del caso. El Ministerio del Interior pone a disposición de los ciudadanos un teléfono gratuito las 24 horas del día para que quien tenga una pista sobre este caso la facilite a la policía. Los asesinos de la Baraja se multiplican por todo el país. Empiezan a llegar anónimos, extraños a la policía, incluso llamadas de comunicantes o de locos o de degenerados o de imbéciles directamente, diciendo: si quieren saber quién es el 5 de copas, vengan a esta cabina. Y entonces la policía iba a la cabina y encontraba la foto de alguien que no tenía nada que ver con los crímenes, ¿no? Una locura. Fue una locura mediática, fue una locura provocada por nosotros, por los medios de comunicación, básicamente, que ayudó poco a las investigaciones, la verdad. Las cartas aparecían, todo el mundo que se encontraba una carta por la calle se iba a comisaría con la carta metida en una bolsa de plástico. Pero también al mismo tiempo había gente pues, que quería, por broma, por fastidiar, pues metía cartas en los buzones o dejaban los parabrisas de los coches de alguien. Entonces ese ciudadano se asustaba, pensando que iba a ser el siguiente, y sobre todo la que aparecía siempre era el 5 de copas, porque el 2, el 3 y el 4 ya había aparecido. Pasan 4 meses y la policía sigue perdida entre autoinculpaciones, acusaciones y bromas de la gente. Pero el 3 de julio a las 4 de la tarde, un joven se presenta en la comisaría de Puertollano, en Ciudad Real.
Está borracho y dice que es el asesino del naipe. Entre que olía un poco a alcohol, que le ven que le patinaba un poco la lengua, que el policía allí en Puerto Llano, pues claro, de repente que aparezca alguien diciendo que es el asesino más buscado de España en ese momento, pues no es que le mandase a casa, pero casi, ¿no? Le dice, venga, sí, que se te pase el pedo que tienes y ya vienes y me lo cuentas otra vez. Alfredo Galán, de 26 años, insiste en que él es el asesino del naipe. Los investigadores creen que es un loco más con afán de popularidad, pero su relato de los crímenes es preciso. La actitud del policía que le toma declaración cambia cuando Galán da un dato que solo el auténtico asesino puede conocer. Va diciendo detalles y dice uno que no sabía nadie, excepto la gente de la investigación, muy poca gente, y el presunto asesino. Era lo que marcaba las cartas con un punto de rotulador azul. El punto azul dispara las alarmas de la policía ante la perplejidad de familiares y amigos de Alfredo Galán, que no entienden qué pretende con su extraña confesión. Creen que busca notoriedad. Un macabro minuto de gloria que empieza justo después de estar tomando unas copas con sus amigos. ¿Iba borracho? ¿Se confirma que iba borracho cuando se entregó? Pero bueno, precisamente él tenía un litro de calimocho porque íbamos a beber. Pero aún así sigue contando historias y sigue contando cosas. Han pasado ya casi 72 horas. No lo sé. No sé lo que por su cabeza ahora mismo le estará pasando, si quedará de ser protagonista o darse a conocer de esta manera, pero vamos, tampoco creo que sea una manera para... Pero la confesión de Galán es tan específica que es el propio ministro del Interior del momento, Ángel Acebes, quien improvisa una rueda de prensa ante el interés de los medios de comunicación. En estos momentos está procediéndose a la investigación, a tomarle declaración, a continuar investigar algunas de las informaciones que ha facilitado para comprobar la veracidad o no de la autoinculpación que ha llevado a cabo. Hablaba de lo que había hecho, digamos, con una tranquilidad y sin falta de empatía. O sea, que mataba por ver lo que era matar y que salía a matar, que estaba en el sofá de su casa ahí tirado y le entraban ganas y se iba a matar gente. Pero así, lo contaba así. Recuerdo que mientras me contaba esto, él se estaba comiendo un bocadillo de chorizo. Galán explica que colocaba a sus víctimas de rodillas para ejecutarlas. Narra con detalle cómo Juan Francisco Ledesma le dijo, no, por favor, antes de morir, y cómo tuvo que disparar 2 veces porque la primera bala se le encasquilla. Afirma que es exmilitar y que se hace con la Tokarev en Mostar, Bosnia. Y dice que se ha dedicado a jugar con la policía desde la elección de las víctimas sin relación hasta los lugares en los que actúa, ya que pensó que la policía elegiría los 2 más alejados, trazaría un círculo y sospecharían que el autor vivía en el centro de ese círculo. Los crímenes, en un primer momento, en esa declaración, estaba muy tranquilo y en ningún momento sintió ninguna emoción. Simplemente a mí sí me llamó la atención un par de frases que dijo, como por ejemplo, después de lo de Alonso Cano, pues me fui a casa a comer o a dormir y luego volví a salir a matar. Él le dice a la policía, bueno, pues ya habéis seguido 20 años así, no me habéis escogido nunca, porque no habéis hecho nada, yo ya estaba cansado, me he entregado porque estaba harto, porque veía que no ibais a hacer nada. Yo soy más optimista, yo pienso que probablemente sí que hubiesen dado con él. Alfredo Galán está de baja psicológica durante los asesinatos. Poco antes de empezar a matar, el ejército lo mandó a Galicia a limpiar el chapapote del Prestige. Pero para él, ser militar no pasaba por este tipo de misiones. Había descubierto que en el servicio militar él no podía actuar como un soldado de élite, como alguien que quizá admiraba en las películas de marines, donde el riesgo y la aventura son componentes esenciales junto al heroísmo de una acción arriesgada. Y eso es lo que le había llevado al agujero. Si él quería ser ese tipo de militar brillante, la respuesta que le daba el ejército español es: ayuda a construir escuelas, limpia chapapote en las playas de Galicia. Eso él no lo pudo soportar, porque de nuevo en el ejército él iba a ser alguien fracasado. En Galicia, Galán falta el respeto a un superior. Tiene un comportamiento violento y una crisis de ansiedad. El ejército le da la baja psicológica poco antes de Navidad y le pone bajo tratamiento médico. Es la gota que colma el vaso de lo que él considera una humillación. Meses antes, Galán no supera las pruebas para ingresar en la Guardia Civil. Él pasa el primer examen, que es un test, digamos, lo pasa y además con bastante buena nota,
pero es incapaz de hacer 20 flexiones de brazos seguidas y eso le elimina y ya no le deja pasar a la última prueba, que era un psicotécnico que no sabemos si había pasado o no. Supongo que lo habrá pasado, que lo habría pasado, porque él fue soldado sin ningún problema, fue casi es guardia civil y fue vigilante de seguridad sin ningún problema, ¿no? Esto podría llevarnos a reflexionar qué tipo de controles se establecen para dar un arma a una persona. Su hermano mayor, Miguel Ángel, asegura que poco antes de ser detenido, Alfredo le dice: para ser mentira, mira la que estoy liando. Pero no se trata de una mentira. En el registro en la casa familiar en Puerto Llano aparece una prueba que convierte la versión de Galán en una trágica verdad. Tal y como recoge la prensa, dentro de un jarrón de cerámica aparece un cartucho percutido, cuyas marcas coinciden a la perfección con las de la bala que se extrajo del cuerpo de la primera de las víctimas del homicida del naipe. Y cuando apareció eso, ahí cambió totalmente. Comentó, eso no tenía por qué estar ahí, y en ese momento dice que quiero colaborar. Y ya nos empieza a explicar, y delante de la autoridad judicial, su abogado, dónde están todas las cosas, la ropa, el arma, el resto de munición, todas las cosas que había utilizado o que había vestido en el momento de las agresiones. Hay pruebas en su contra y los supervivientes le identifican claramente. A pesar de las evidencias, durante el juicio, el asesino del naipe decide cambiar de nuevo su versión de los hechos. Me contó que unos skinhead pues le habían dicho que o bien él se autoinculpaba o bien pues harían daño a algunas personas de su familia, en concreto a sus hermanas, y que él, con tal de proteger a sus hermanas, estaba dispuesto a pasar 25 años en la cárcel. La historia no se la creyó el tribunal, la historia no me la creo yo, la historia no se la creyó el Tribunal Supremo, no creo que la historia se la crea su abogada siquiera, pero bueno, lógicamente cada uno tiene derecho a la defensa que decida, y en este caso Alfredo optó por esta película, ¿no? Por esta historia. Alfredo Galán es condenado a 142 años de cárcel, acusado de la muerte de 6 personas y de otros 2 intentos de asesinato. Se le aplica la pena máxima, atendiendo al manifiesto desprecio a la vida humana que su conducta ha demostrado y a la alarma social y desasosiego que los hechos produjeron en su momento. Durante el juicio se le realizan estudios forenses para saber qué pasa por su mente. Los psiquiatras diagnostican que Alfredo Galán es un psicópata. No es que nos cuente detalladamente lo que hace, simplemente lo que no se siente es mal, lo cual también es anormal. Es decir, que no siente pena, no siente que ha hecho nada malo, no se siente culpable, lo cual indica una frialdad afectiva, por lo menos lo que está diciendo. El doctor Juan José Carrasco se entrevista en diversas ocasiones con Alfredo Galán. En su informe psiquiátrico presentado en el juicio, desvela lo que explica el propio Galán sobre los asesinatos. Que para matar no hace falta ser malo, que puede uno ser bueno, que no pensaba en las víctimas, me da igual, que la idea de matar a otras personas fue espontánea. Se me ocurre y ya está. Estoy sentado frente a la televisión, se me ocurre y... que no experimentaba nada especial después de matar. Después de tener al país en vilo durante 4 meses, el minuto de gloria que Galán persigue está a punto de terminar. La imagen pública que tanto ha cuidado naipe tras naipe cae en picado después del testimonio de quienes le conocieron de pequeño en Puerto Llano. Representaba para algunos compañeros el típico tonto de la clase, del que se ríen todos. Alfredo Carapedo. Se mofaban en el colegio de los salesianos del niño dócil con los profesores, de llanto fácil y cobardica, que se sentaba en los primeros pupitres. Incluso el misterioso significado del naipe se queda sin el halo mágico que tanto había dado que hablar. Cobra fuerza la teoría de que la primera carta aparece por casualidad en la escena del primer crimen y, viendo el interés de los medios, Galán la adopta como rúbrica. Por eso, el as es de un mazo diferente y no tiene el característico punto azul. Él tampoco tiene un nivel cultural ni unas habilidades como para realizar contactos en los medios como El asesino del Zodíaco o Jack el Destripador en su momento. El naipe apareció como una tarjeta de identidad y constituye un elemento de su firma. Ya repito, lo hubiera encontrado por casualidad o él lo hubiera provocado desde el inicio. La cuestión es que lo adoptó
y es un elemento de ese reconocimiento. Yo soy el asesino de La Baraja, temedme, puedo matar cuando quiera y no me vais a encontrar. Los asesinos en serie, afortunadamente, no son como Aníbal Lecter. Afortunadamente no son tan inteligentes, ni pintan cuadros de Florencia, ni... Son gente bastante de zapatilla, bastante cutre. Y Alfredo Galán es un ejemplo perfecto de lo cutre que puede llegar a ser un asesino. Cuando Galán entra en la cárcel, al poco tiempo se da cuenta de que el interés ha decaído por completo. Está la guerra de Irak y su relevancia en los medios disminuye. Él se da cuenta que toda su vida va a estar dentro de la cárcel y comprende que esa necesidad de reconocimiento en buena medida no se puede satisfacer. Él ya no es sino un capítulo pasado de la historia criminal. La realidad de estar encerrado toda su vida se le impone. El tiempo del asesino de La Baraja se ha acabado. Alfredo Galán cumple su condena en silencio. Ya no quiere salir en los medios. Y lo único que le queda es el recuerdo de una época en la que, según él, fue importante. El asesino de La Baraja era la comidilla de todo Madrid. Todo el mundo hablaba del asesino de La Baraja. Y un día Alfredo, estando en el metro, oye a unas personas que están viendo un periódico hablar del asesino de La Baraja, ¿no? Y él se sorprende, pero yo creo que se sorprende agradablemente de lo fácil que es que cualquiera coincida con un asesino, ¿no? Es decir, estos señores van en el metro y tienen enfrente a todo el asesino de La Baraja, y él está, yo creo que, hasta orgulloso de ello. Observar a un desconocido en la calle e imaginar cómo debe ser su vida es un juego al que todos hemos jugado, incluso un asesino. La diferencia es que lo que observa el criminal no es una vida, es su próxima víctima.